digamos, seguimos siendo un poco jóvenes, pero también desde el punto de vista de la integridad, ¿no? Que es de rescatar un pensamiento crítico, analizar, ¿no? Ver dos veces los temas para poder encontrar una posible solución, ¿no? Propuestas de soluciones a temas complejos que afectan nuestra realidad nacional. Reiteramos las gracias, ¿no? Gracias Pedro, Emilio, por la invitación a Radio La Calle. Para mí es un honor estar acá y conversar con ustedes. Buenas noches, tardes, noches también para la distinguida audiencia de Radio La Calle. Pues son varios elementos que se han dicho acá. El Poder Legislativo es una institución compleja de observar, es un órgano eminentemente político, en donde no solo se cumple o se trata de cumplir el procedimiento parlamentario, lo que establece las leyes, digamos, que hay que cumplir, sino que pasan muchas cosas políticas. Y eso es complejo de analizar. Esa es la primera premisa. Ahora una segunda premisa también es el tema de integridad. Creo que más allá de los políticos que siempre están de paso, a veces van, a veces vienen, otros regresan ya después de varios años, como Lucio Gutiérrez, por Un ejemplo. coronel, ¿no? Exacto, pero siempre la ciudadanía trata de buscar esos aspectos de integridad. ¿Qué es la integridad? Desde mi punto de vista es un buen actuar del político conforme a las leyes, conforme al interés público y, como decía Emilio en su introducción, no conforme al interés privado y partidista. Y lo que estamos viendo en este contexto de búsquedas de mayorías para poder encontrar la ansiada gobernabilidad, podríamos estar frente a un escenario en donde el interés público no es lo que está en el centro de la mesa, sino intereses privados que están por todos lados. Y en ese sentido, desde el Observatorio Legislativo también miramos con preocupación que no hay transparencia y hay muchísima opacidad al respecto de los acuerdos de base que se podrían estar generando en esta alianza que era triple, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y ADN, y ahora ya se han sumado muchos más. Hemos Los visto que hay independientes, ¿no? los independientes, Suma, por ejemplo, también han mencionado su Gente apoyo. buena también se está queriendo añadir, ¿no? De lo que hemos visto. Efectivamente, y la pregunta de fondo es, ¿por qué? ¿Cuál es la moneda de cambio? ¿Cuál es el centro de gravitación de esas alianzas? ¿Hacia dónde va a avanzar esta legislatura? Yo tengo una respuesta para eso que es bastante sencilla y es que es nada más por el momento de la elección de autoridades y la conformación de comisiones. O sea, no hay que ir a ver, digamos, como los que se acuerdan de los Thundercats, ¿no? Que veían por la espada más allá de lo evidente. Ya están hablando de impunidad, están hablando de un montón de cosas y hay que decir como que calma, ¿no? Vamos paso por paso viendo cómo se desarrolla el fenómeno. Sí, vimos en anteriores legislaturas que hubo más de 10 mayorías que se conformaron, en donde se mezcló incluso posturas políticas ideológicamente distintas, polares, en donde Revolución Ciudadana, por ejemplo, y Partido Social Cristiano se aliaron, cuando eso parecía imposible, y esa alianza no duró. Hubo alianzas también de último momento de la Revolución Ciudadana con Creo para votar ciertas leyes económicas urgentes. Lo que quiero decir es que esta mayoría que se está generando no es la mayoría que va a estar permanentemente en este año 6 meses, sino que se van a ir conformando mayorías conforme vayan pasando los temas. Y los temas que van a tratar en la Asamblea Nacional no son temas neutrales, son temas controversiales en donde, te pongo un ejemplo, la proforma presupuestaria que presente el presidente Daniel Noboa. Sabemos que hay un déficit en el Estado importante que posiblemente tenga que topar áreas sensibles como la educación y la salud y la seguridad social. Cuando se presenta una proforma presupuestaria en donde se toque educación, por ejemplo, yo no sé cómo va a reaccionar la Revolución Ciudadana y si es que esta gran alianza que se está generando ahorita va a durar. Entonces, conforme vayan pasando los temas, se va a tratar temas laborales, se va a tratar un tema de reforma tributaria, el tema energético, código de la salud, en donde se incorporan temas de aborto. Uh -huh. Esta asamblea tiene, diría yo, más de 20 temas que va a tratar y que son controversiales, lo cual nos hace pensar que posiblemente vamos a tener 20 mayorías. Y ahí pues estará a prueba quizá el talento de este gobierno de Daniel Noboa, y con esto termino, para lograr apoyo para pasar sus propuestas, lo que no logró Guillermo Lasso. Emilio decía al inicio, desde ya este gobierno es mejor que el de Guillermo Lasso. Sí. ¿Por qué? Porque Guillermo Lasso, y lo digo con hechos, no logró una mayoría de inicio. Es más, ¿no? Hay una diferencia que, si no me falla la memoria, había un documento firmado, ¿no? Ahora no hay un documento firmado, pero
parece que hay también como un rescatar la palabra en política, ¿no? Que es algo importante, ¿no? Alguna vez se topaba, me acuerdo algunos legisladores hablaban de que cuando se pierde la palabra en política estamos en tierra de nadie, ¿no? Y eso me parece algo positivo, ¿no? Porque no necesariamente, y bueno, yo soy abogado, ¿no? Nosotros decimos todo tiene que estar por escrito para que haya certeza, haya seguridad, pero en estos casos hablamos de otra materia, ¿no? Que es la política. Y justamente quiero topar este tema de las alianzas, ¿no? Mucho se discutía respecto con quién debía formar una alianza Daniel Noboa, ¿no? Y había cierta polarización mediática en el que decía, no, con la Revolución Ciudadana y los social cristianos no, sino se tiene que ir con Construye, ¿no? Pero desde la lógica objetiva, no de la política, si es que bancadas grandes, ¿no? O consolidadas grandes te ofrecen tener un acuerdo. Puede ser, ya vamos a topar luego, si es de gobernabilidad o es de cogobierno, ¿no? Que es algo que también se estudia en ciencias políticas. Te ofrecen, ¿no? Y te dicen, mira, yo estoy interesado en conversar, que es algo completamente sano dentro de la democracia, porque si nos polarizamos y no conversamos, podemos enfrentar una guerra civil, que es lo más probable, ¿no? Que hemos visto. Entonces, ¿qué tan necesaria era esta alianza que ADN, ¿no? Y claro, su titular, ¿no? El presidente Daniel Noboa tenía que hacerlo. O sea, ¿tenía otra opción realmente o esta es una opción, digamos, más sólida desde tu perspectiva? Hay ahí tres razonamientos. El primero es que la Revolución Ciudadana sigue siendo un actor importante en la política del país. Y me remito a los datos, nada más y nada menos que es la primera minoría en la Asamblea Nacional, 51 legisladores, le faltan 19 para tener una mayoría para aprobar leyes, es decir, no es cosa menor. Al respecto de su participación electoral a nivel nacional también es indiscutible, el alcalde de Quito es de Revolución Ciudadana, la prefecta lo propio, de las ciudades más importantes pues tiene las alcaldías, lo propio con Guayaquil. Entonces creo que la lógica nos dice que si es que tenemos un actor político fuerte a nivel electoral, a nivel de parlamento y sobre todo a nivel de confianza de la gente, porque Luisa González no es que perdió con más de 10 puntos, sino que hubo una pelea bastante pareja y es una fuerza política que aún tiene representación. Entonces, desde mi punto de vista más personal, creo que lo democrático de Daniel Noboa era conversar con la Revolución Ciudadana. Para empezar, ese es un precedente importante. En segundo lugar, yo creo que difícilmente la Revolución Ciudadana podría tener la misma posición política que tuvo con Guillermo Lasso, porque es bien sabido que la posición política de la Revolución Ciudadana en la legislatura cesada fue de fiscalización e incluso yo creo que hubo un exceso en la materia al respecto de, por ejemplo, solicitar la presencia de las autoridades ya de con un índole de entorpecer la gestión de una De autoridad. los ministros, ¿no? Claro, Claro, yo sí, estoy sí. totalmente de acuerdo que la Asamblea Nacional fiscalice porque es su atribución legal, legítima y constitucional. Pero no llamarlos cada semana, ¿no? Claro, pero eso debe hacerse con responsabilidad. Y voy a decir por qué, porque tal vez me digan eso cómo se mide. Y si hay dos indicadores importantes. El primero es el principio de oportunidad en fiscalización. Es decir, si es que yo hoy en día tengo una crisis energética que nos está complicando la vida, la economía y la seguridad, y tengo el incumplimiento presunto de funciones de la fiscal general del Estado, ¿qué debo fiscalizar? La crisis energética, porque la fiscalización lo que busca es solucionar o detener alguna mala conducta, digamos, o comportamiento político inadecuado de una autoridad en ese momento. Ese es el principio de oportunidad. Y ahora, eso debe hacerse con responsabilidad, conforme dice la ley y dice la Constitución. Para fiscalizar hay que verificar, por ejemplo, cuáles son las obligaciones y atribuciones de la fiscal, cuáles son las obligaciones y atribuciones del ministro de Energía y Minas y ver si es que está incumpliendo. Entonces, si se cumplen esos dos parámetros a la hora de fiscalizar, creo que eso se vuelve responsable. Pero eso no pasó en la asamblea censurada, en la asamblea cesada. Y ahora esperamos que eso se cambie de alguna manera y que la fiscalización sea más responsable. Volviendo al tema de el acuerdo y la conversación que tiene Daniel Noboa con los distintos actores, ahí es importante señalar que no todos podrían tener los mismos intereses políticos. Daniel Noboa en su plan de trabajo desafortunadamente es muy etéreo al respecto de lo que está proponiendo y yo creo que eso da cabida a que se interprete que cualquier cosa es posible y que cualquier acuerdo se puede hacer. Si tú lees el plan de trabajo de Daniel Noboa es muy propositivo,
tiene una misión, una visión, pero no te dice exactamente qué es lo que va a hacer. ¿No? El know-how. Exacto. Y yo decía en la época electoral, ¿qué pasa cuando ya vayamos a la realpolitik y pasemos del discurso del presidente joven, del presidente que no está contaminado de la política, a las decisiones? Y hoy en día estamos viendo que todavía los acuerdos no se hacen con temas concretos. Todavía los acuerdos se están haciendo con... bueno, no sabemos si es que detrás ya hay temas muy específicos al respecto de lo que están negociando, pero hoy en día no sabemos y hay mucha opacidad al respecto de, por ejemplo, qué leyes sí van a pasar, qué leyes no van a pasar, qué juicios políticos van a aprobarse, qué autoridades van a ser posesionadas por la legislatura, porque ese es otro tema. Entonces, todo este escenario de opacidad, este escenario de temas etéreos, de no concreción y no aterrizamiento a la realpolitik, creo que nos dejan mucho que desear a los ecuatorianos de cómo están organizándose los políticos para este año, 6 meses, ¿no? Desde tu perspectiva, Roger, el tema de las comisiones es algo que se ha discutido muchísimo, ¿no? Por ejemplo, esta opacidad ha generado comentarios, habladurías, ¿no? Porque no son más allá de eso, porque no se sabe quién va a ser presidente ni vicepresidente de las comisiones, ¿no? Por un lado, había cierta presión, ¿no? Diciendo que Pirina Correa pide el CAL, perdón, el Consejo de la Comisión de Fiscalización, ¿no? El CAL, ¿no? Y por el otro lado sale ella a desmentir diciendo que ella no le interesa, que su perfil no es adecuado y que ella prefiere algo más acorde al medio ambiente o a temas de niñez, de adolescencia, ¿no? Entonces, es esa misma opacidad la que genera este problema en la conformación de comisiones. Se tiene una fecha, es la próxima semana, ¿no? El domingo, creo que es el domingo o el lunes, aún no está concretado cuándo sesionarían para establecer comisiones, pero desde tu experiencia, porque tú pasas en la asamblea analizando perfiles de los asambleístas, ¿no? Viendo cómo ha sido también el ejercicio de otras comisiones, además de la de fiscalización en el periodo cesado. ¿Por dónde crees que va a ir, ¿no? el tema de llenar los perfiles, ¿no? Es decir, va a haber en realidad lo que se ha estado comentando por parte de los asambleístas, que es primar el perfil técnico de los asambleístas para que puedan conformar las comisiones, o en realidad eso no es tan cierto. Bueno, hay igual algunas cosas. La primera tiene que ver con la importancia de las comisiones. Si bien es cierto, la Asamblea Nacional tiene 15 comisiones especializadas permanentes, hay aquellas que suelen ser más importantes en determinado momento político. También es importante señalar que la Asamblea es de los países que más comisiones tiene. Incluso temas como de régimen económico y de desarrollo económico a veces chocan, claro, y a veces el CAL no sabe a dónde enviar. Y esto ha sido aprovechado por los políticos, porque si no tienes mayoría en régimen económico, te vas a desarrollo económico. Y lo cual es interesante desde el punto de vista estratégico político, ¿no? Pero institucional es negativo, porque estás duplicando el trabajo. Y hay otras comisiones que se prestan para la misma situación. Los escenarios, ¿cuáles son las comisiones clave que nosotros identificamos de acuerdo a los temas país y a las propuestas de gobierno de Daniel Noboa? Si nosotros revisamos el plan de trabajo de Daniel Noboa, el 80 o 90% es de índole económico. Busca hacer una reforma económica importante en el país, y ahí en primer lugar está la Comisión de Régimen Económico, en donde necesariamente y posiblemente, porque no se sabe qué decide el CAL, caigan los proyectos de ley económicos urgentes, que ha dicho que va a presentar uno cada mes. Bueno, ahora ha dicho que va a presentar dos, el de energía y el de reforma tributaria, pero hay que recordar que no puede presentar dos simultáneamente, sino es uno se tramita y luego el otro, solo que quiera decretar estado de excepción y ahí sí puede presentar dos simultáneamente. Pero bueno, régimen económico, proforma presupuestaria va a régimen económico. Comisión importante. Segunda comisión, la Comisión de Seguridad, por el tema de reforma penitenciaria o justicia y estructura del Estado. COIP, claro. Exactamente. En tercer lugar, Comisión de Relaciones Internacionales, que no se ha topado, pero es muy importante. ¿Por qué? Por los acuerdos comerciales que están en marcha. Tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio. Préstamos, está, ¿no? Exactamente. E incluso me atrevería a decir que está, digamos, entre régimen económico y relaciones internacionales del tema de... Y este es otro tema que quisiera topar, el tema de financiamiento del Estado, reservas internacionales, que es un punto de debate al respecto de cómo vamos a financiar lo propuesto.
Dicen que hay más de 10.000 millones de dólares en el exterior, en el Ecuador no hay plata, y hay un debate al respecto de traer esos recursos acá para, o al menos una parte, para poder financiar. Relaciones internacionales importantísimo, y pues la Comisión de Fiscalización y Control Político, sin lugar a duda, será una comisión, desde mi punto de vista, no tan relevante en este periodo. Y voy a decir por qué, pero aparentemente su simbolismo sí es, porque da mucha visibilidad a esta comisión. El caso es Fernando Villavicencio. Si es que Fernando Villavicencio hubiese estado en Comisión de Niñez, yo creo que la historia hubiese cambiado un poquito, Claro, ¿no? muy poco probable que hubiera sido candidato presidencial, ¿no? Claro, entonces esta comisión, más allá de los juicios políticos, es clave. Entonces, para ir abordando perfiles y cada una de las comisiones, podemos decir que régimen económico debería ser, y lo digo desde el punto de vista de estrategia política, presidida por un representante del oficialismo. Creo que esa sería la negociación más lógica que debería darse. Un poco ya se ha hablado de eso, ¿no? Un poco me acuerdo haber visto alguna intervención de Valentina Centeno que dijo yo quiero estar en las comisiones económicas, ¿no? A mí no me interesa formar parte de fiscalización, no me interesa inclusive formar parte del Consejo de Administración Legislativa, siendo, digamos, la representante de la bancada, ¿no? De ahora sería del oficialismo, ¿no? Entonces es interesante el análisis, ¿no? Porque no se ha hablado en realidad con ese detalle que tú nos manifiestas en los grandes medios de comunicación, que debería ser, digamos, lo que debería masificarse, ¿no? Difundirse para que puedan haber mayores elementos en la opinión pública. Ahora, retomando esta segunda parte, pero creo que ya un poco ya me voy adelantando a tu respuesta, ¿no? Respecto a si hay gobernabilidad o va a haber cogobierno, ¿no? Es decir, muchas personas manifiestan, bueno, sobre todo del otro lado, ¿no? Porque como está tan polarizado, el lado que le ataca el RC, no, que seguramente ya pidieron un ministerio, que seguramente se van a meter en el Ejecutivo, y claro, eso forma parte de su supuesta gobernabilidad, ¿no? Y es distinto, ¿no? Que el cogobierno que un acuerdo de gobernabilidad en el legislativo. ¿Tú cómo ves estos dos conceptos, ¿no? ¿Se podrán dar? Habrá que tener un margen prudencial y ir observando para no generar falta de estabilidad en la ejecución de todas las políticas públicas de las funciones relacionadas del Estado. A ver, en primer lugar, la política no es mala palabra. La política creo que es una de las palabras más importantes en nuestras vidas y es una palabra que desafortunadamente no goza de legitimidad. Y de la política nacen conceptos tales como gobernabilidad o cogobierno. Gobernabilidad no es otra cosa que conversar al respecto de hacia dónde vamos y apoyar en las cosas en las que creemos. Y cogobierno creo que es un tema más institucional que responde a democracias más maduras. Quizá en el Ecuador un término de este tipo todavía tiene sus tabús. En España, por ejemplo, en Europa es un poco común que las organizaciones políticas que tienen experiencia en ciertos sectores del Estado ocupen o traten de poner autoridades en ministerios importantes como educación, salud y demás, sin que eso signifique corrupción. Acá gobernabilidad, cogobiernos nos suena a algo negativo o como que van a gobernar los mismos de siempre por detrás de telones. Y el país lo que tiene sí es organizaciones políticas deficientes, pero las tiene. Y por principio las organizaciones políticas son maquinarias, por poner un término, de procesar demandas ciudadanas. Entonces, si es que el Partido Social Cristiano procesa demandas ciudadanas de educación y ha logrado, por ejemplo, leyes en materia de educación, política pública en materia de educación, suena sensato que tal vez esté participando de alguna manera en el Ministerio de Educación. Si la Revolución Ciudadana conoce de política pública de seguridad, conoce de seguridad, ha tenido éxito en la materia, posiblemente sonaría sensato de que esté participando de alguna manera en el Ministerio del Interior o en el Ministerio de Gobierno. Pero desafortunadamente no estamos en el punto, en ese punto en el país, y yo creo que lo que digo puede sonar incluso chocante porque no nos suena sensato que organizaciones políticas que no gozan de la confianza de la gente, no de toda, pero al menos de una importante mayoría, estén participando en un cogobierno con Daniel Noboa. Y en ese sentido la línea de Daniel Noboa es clarísima y no va a poder cogobernar, al menos de forma transparente, no va a poder decir yo tengo determinados acuerdos con Revolución Ciudadana, con el PSC y demás, en determinados ministerios, en determinadas áreas estratégicas del Estado, porque eso no va a ser bien visto por la opinión pública. Claro. De hecho, le han dicho a Daniel Noboa, no negocies con las mafias, no negocies con los mismos de siempre, y
eso creo que sí llega a un gobierno que busca de alguna manera alejarse de eso. Y aparte que es interino, ¿no? O sea, es transitorio prácticamente, ¿no? O sea, no es 4 años que uno puede planificar y decir, a ver, bueno, hagamos un acuerdo programático y vamos año 1, evaluamos cómo va el cogobierno. Año 2 evaluamos o si no cambiamos, ¿no? Aquí estamos hablando de un año y un poco más de meses, ¿no? Claro, lo que estamos viviendo ahora es la conformación de la política de los próximos 5 años, en donde vamos a vivir pugnas de poderes, es decir, todos las fuerzas políticas van a tratar de posicionarse de la mejor forma para 2025, en donde difícilmente se van a poder lograr las propuestas que se han presentado por dos razones: no hay financiamiento y porque no hay tiempo, y esas son dos condiciones esenciales para establecer una ley o una política pública que pueda tener efectos. Entonces, yo advierto que va a ser complicado pensar en estabilidad en el país. Lo que sí me atrevo a decir es que vamos a ver, de acuerdo a las temáticas, el paso a paso de la política en el país. Cuando se trate de reforma presupuestaria, vamos a ver quizá una posición política distinta a lo que estamos viviendo hoy. Cuando se trate seguridad, cuando se trate educación, cuando vayamos a las urnas y cuando vayamos a campaña, porque los legisladores tienen realmente un año para hacer legislatura y luego tendrán que pedir licencia si es que quieren volver a postular al mismo cargo para volver a ser legisladores, y veremos caras nuevas. Claro. Entonces, bueno, ahí yo quisiera introducir un elemento adicional que va más allá de la política, y es del tema institucional. Y tú que bien conoces, Pedro y Emilio, hay mecanismos institucionales para que esto sea estable de alguna manera. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece una agenda parlamentaria, nada más y nada menos que, como tú decías, un documento con firmas, que de alguna manera nos da seguridad al respecto de lo que podría pasar en los próximos años. Así es. Y esa agenda legislativa debe ser presentada dentro de los primeros 60 días de posesión de la legislatura, y debe contener al menos las leyes que se van a tratar y los procesos de fiscalización. Si es que al menos tenemos una agenda legislativa que sí se va a cumplir, pues sería positivo para el país. Tremenda tarea, ¿no? Porque además tienen una agenda rezagada, ¿no? Con proyectos de ley, con juicios políticos, ¿no? Y aparte tienen lo nuevo, entonces va a ser, digamos, un poco un champús, ¿no? Ver cómo van a establecer esta nueva agenda parlamentaria. Un poco para cerrar, Roger, porque ya tenemos que ir a un espacio de intermedio, ¿no? De espacio comercial para la segunda parte del programa. ¿Cómo nos pudieras dar, digamos, encapsulando esta idea de conclusión de qué debemos esperar y cómo debemos nosotros actuar con esta Asamblea 2023-25, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que debemos exigir mucho a nuestros políticos. Creo que tienen una gran oportunidad y una gran responsabilidad. Para aterrizar un poco en la legislatura, nosotros identificamos más de 20 proyectos de ley que ya están en segundo debate y que justamente versan en los temas que son relevantes para el país. Si nosotros exigimos que la Asamblea Nacional apruebe estos 20 proyectos de ley, podemos contar, por ejemplo, en los 3 primeros meses con una ley de gestión de riesgos tan importante, con un código de la salud que se debatió por más de 10 años, con un código de la niñez que incluso se creó una comisión especializada para el tema y aún no tenemos código de la niñez. Recordemos que la Asamblea no nos debe solucionar mañana la vida del país, debe generar las condiciones jurídicas y políticas para que el país pueda desarrollarse. Entonces, lo que debemos de exigir es lo lógico: leyes de calidad, leyes importantes. Debemos vigilar también la integridad, Pedro, creo que esa es una tarea importante. Hay muchísima desazón al respecto de lo que es la institución parlamentaria. Los diezmos, los casos de compra y venta de votos. Luis Almeida decía en un programa, y sin ningún empacho, que un voto puede costar más de $1.000.000, lo cual es negativo para nuestra democracia. Hay un caso de violación. Creo que más allá de estas leyes que menciono, y creo que es más importante, los legisladores actuales deben rescatar al Poder Legislativo para que no vuelva a existir una pretensión de disolución. Creo que no tener poder legislativo en una democracia es negativo y no abona para el desarrollo del país. Y justamente me haces de acuerdo a algo que están trabajando desde el observatorio, que es implementar políticas de parlamento abierto, asamblea abierta, que eso ayudaría muchísimo a reforzar la integridad institucional, transparentar gestión y bueno, alcanzar ese buen vivir que está desde el 2008, ¿no? Como una aspiración muy poco
proyectable, ¿no? En estos momentos. Te agradecemos mucho, Roger, por estar acá en el espacio. Esperamos contar contigo en próximas ocasiones. Muchísimas gracias por el espacio y siempre a las órdenes en Radio La Calle.